Hoy vamos a hablar de una idea que prometió justicia, igualdad y prosperidad, pero que terminó hundiendo a países enteros en la miseria, la corrupción y el caos, el socialismo del siglo XXI. Socialismo bolivariano del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI. El socialismo entonces del siglo XXI. Desde Cuba hasta Venezuela, pasando por Bolivia y Ecuador. Este modelo se vendió como la salvación de los pobres, pero solo sirvió para enriquecer a unos pocos y perpetuar el poder de sus líderes. ¿Cómo pasó esto? Quédate hasta el final, porque los escándalos de figuras como Chávez, Maduro, Correa y Morales lo dicen todo. El socialismo del siglo XXI nació como una supuesta reinvención del socialismo tradicional. Hugo Chávez en Venezuela lo lanzó al mundo en 2005 como una revolución bolivariana que acabaría con la pobreza y el imperialismo. El socialismo nuestro americano, indoamericano, no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Hay que crearlo. Junto a él, líderes como Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y el eterno modelo cubano de los Castro prometieron un paraíso para los más necesitados. La receta: nacionalizar empresas, repartir subsidios y usar el dinero del petróleo o los recursos naturales para financiar programas sociales. Sonaba bien, ¿verdad? Pero detrás de las palabras bonitas, la realidad era otra. Expropio todas las plantas. Yo propongo expropiación de esos negocios. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? Es un edificio que tiene locales comerciales, privados. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Al principio hubo resultados. En Venezuela, la pobreza bajó temporalmente gracias a los altos precios del petróleo. En Bolivia, Evo Morales redujo la desigualdad con bonos sociales, pero todo esto era un castillo de naipes. Dependía de recursos finitos y de una gestión que pronto se pudrió. Para todo tenemos que hacer fila desde las 4 de la mañana, para la gasolina, para el diésel, la gente tiene que dormir. Mi marido ha ido a dormir para cargar gasolina. ¿Acaso ahora se puede cargar normalmente? Esto es lo que nos ha llevado, estos socialistas nos han llevado a estar así, como en Cuba, como en Venezuela, para todo, igual ellos sufren, para todo hacen fila, igualito a eso hemos llegado. Para entender el fracaso hay que mirar a Cuba, el gran ejemplo que inspiró a estos líderes. Desde 1959, la revolución castrista prometió igualdad, pero lo que dejó fue una isla estancada en el tiempo. Más del 50% de los cubanos viven en pobreza extrema, no hay libertad, no hay comida y el régimen usa a los pobres como excusa para mantenerse en el poder. Cuba está lejos de ser liberada de las garras del comunismo. Sus políticas siguen reprimiendo cualquier necesidad básica. El pan, uno de los alimentos esenciales en los hogares, es cada vez más racionado. Antes los ciudadanos recibían 80 gramos por parte del gobierno. Ahora serán 60. Los Castro exportaron este modelo a América Latina y Venezuela fue su alumno estrella. El resultado: una región que copió lo peor, control estatal, represión y una élite corrupta viviendo como reyes mientras el pueblo pasa hambre. La perversidad de los dictadores, del chavismo y desde luego de Nicolás Maduro está inspirada en el oscurantista y fracasado régimen comunista de Cuba. Los hermanos Castro exprimieron a su pueblo. Legado más que aprendido por Miguel Díaz-Canel, un gobernante que culpa a otros de sus propias incapacidades. Porque nos han impuesto un bloqueo por más de 60 años, pero un bloqueo que hace que en el 2019 se recrudeció. Los que viven en la isla intentan sobrevivir con la escasez de alimentos, energía y combustible. Los que están afuera ven cómo la pobreza sepulta a sus compatriotas mientras luchan por empezar de nuevo. Cube no solo exportó ideas, sino también mano de obra esclavizada, como los médicos que envía a otros países mientras se queda con la mayoría de sus salarios. Este es el socialismo que tanto admiran Chávez y compañía. No sé si usted sabe que el presidente de México y Díaz-Canel han hecho un convenio donde van a mandar a 500 médicos cubanos a México para trabajar como especialistas de la salud. Ya llegaron 60. Supuestamente son médicos contratados. No, son médicos esclavizados. ¿Y por qué son esclavizados? Bueno, porque le pagan $7,000 a cada médico, el gobierno mexicano, a los cubanos, al gobierno cubano. ¿Y qué pasa con el régimen? El régimen se queda con el dinero y le manda una miseria a ese médico, que van a ser 500 en total. Esto se llama esclavitud moderna. Porque si tú ganas 1,000 y solamente te dan 1, entonces te están robando tu sueldo después que tú hiciste el trabajo.
Lo que pasa es que ni AMLO ni Díaz-Canel se han dado cuenta que hay un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, donde México lo está violando porque hay una provisión dentro del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá que prohíbe la esclavitud moderna. Venezuela es el caso más bruto. En los 90 era uno de los países más ricos de América Latina, con el mayor ingreso petrolero del mundo. Llegó Chávez con su socialismo del siglo XXI y en menos de 2 décadas lo convirtió en un desastre. Nacionalizó empresas, expropió tierras y gastó miles de millones en subsidios sin control. Expropiar. Ven a mí que tengo flores. Anuncio la intervención de 43 fondos. Y esto son latifundios. Bueno, Agroisleña está expropiada. Construcción del socialismo. La huecochil. Cuando el petróleo cayó, el sistema colapsó. Hoy, bajo Nicolás Maduro, la inflación supera el 1,000,000%. El 90% de la población es pobre y millones han huido del país. Muestran que el socialismo fue una fachada para la corrupción. Los pobres, que eran la bandera de Chávez, hoy comen de la basura, mientras los jerarcas viven en mansiones. ¿Por qué se han ido 3.400.000 venezolanos? ¿Cómo explica el 1.000.000 de inflación al año? ¿Cómo explica que hay tanta gente que ha muerto en sus hospitales y que no tiene que comer y que está comiendo de los camiones de basura, como me tocó verlo ayer? Siguen con su guión. No quieren ver la viga que tienen en el ojo ustedes en Estados Unidos. Los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos que sí necesitan ayuda monetaria. Hablemos de los pobres en Venezuela. En Ecuador, Rafael Correa siguió el manual, nacionalizó sectores clave, aumentó el gasto público y se aferró al poder con propaganda, pero detrás de la revolución ciudadana. Los escándalos de corrupción estallaron desde sobornos de Odebrecht hasta contratos inflados. Cuando dejó el poder en 2017, el país estaba endeudado y huyendo de la justicia. El socialismo del siglo XXI busca ese cambio a través de los procesos democráticos y de voto, como hemos estado acostumbrados en América Latina, ya no a través de la lucha armada. ¡Victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre, compatriotas! ¡Hasta la victoria siempre! Evo Morales, en Bolivia, también prometió un socialismo indígena. Al principio, la bonanza del gas ayudó, pero luego vinieron el despilfarro. La represión y el fraude electoral de 2019 que lo sacó del poder. Su círculo íntimo se enriqueció mientras el país se estancaba. ¿Coincidencia? No, es el patrón del socialismo del siglo XXI. Usar a los pobres como excusa para saquear al Estado. Bolivia en crisis. La herencia del socialismo de Evo Morales. ¡No estoy borracho! ¡No hay comida! ¡No hay gas! ¡No hay gasolina! Bolivia atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. La falta de dólares ha paralizado el comercio, el contrabando se ha convertido en la norma, y la escasez de combustible golpea al país entero. Lo que alguna vez se vendió como un modelo económico exitoso, bajo el gobierno de Evo Morales, hoy demuestra ser insostenible. El socialismo del MAS impulsó un sistema basado en el gasto público descontrolado, subsidios insostenibles y una economía altamente dependiente del extractivismo. Durante años, el boom de las materias primas ocultó las fallas estructurales, pero ahora que los recursos se agotan, el país enfrenta las consecuencias. Inflación creciente, fuga de capitales y desconfianza en el sistema financiero. ¿Qué dejaron estos líderes? Cuba, una dictadura de 60 años con un pueblo hambriento. Venezuela, un país roto que pasó de la prosperidad a la miseria. Ecuador y Bolivia, naciones endeudadas y polarizadas. El socialismo del siglo XXI no trajo igualdad, sino corrupción, inflación y dependencia. Los pobres, que eran su supuesto motor, terminaron siendo peones para mantener a estos gobernantes en el poder. Cuando las cosas se ponen feas, culpan al imperialismo a la derecha, pero los números no mienten. Este modelo es un fraude. El socialismo del siglo XXI se vendió como la gran solución, pero solo trajo escándalos, ruina y promesas vacías. Chávez, Maduro, Correa y Morales no fueron héroes del pueblo, sino arquitectos de su miseria. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.